Estimados alumnos, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a desarrollar la asignatura de Consejo Psicológico, el tema de orientación grupal. Quien los saluda, la doctora Rosemary Guerrero Carranza. Al hablar de grupos, hablamos de posturas acerca de la relación que existe entre una persona y el grupo. Existe la tesis de la mente grupal. Le Bon, McDougall y Freud nos hablan acerca de esta tesis y nos indican que en contextos grupales los individuos son poseídos por una especie de mente de grupo que transforma cualitativamente su psicología y conducta. Por otro lado, está la postura de la autonomía del individuo, que nos indica que los grupos no son más que agregados de individuos de los que no puede surgir algo diferente a la suma de las cualidades de sus miembros. Está Allport, del 1924, indica que surge como una reacción a la anterior y defiende la autonomía del individuo frente al grupo. Mientras que los primeros hablaban de un conjunto, acá Allport y la autonomía del individuo defienden mucho al individuo frente al grupo. Posturas principales acerca de las relaciones entre persona y grupo. Tenemos la interaccionista. Serif, Ash y Lewin, psicólogos sociales, nos hablan que los procesos psicológicos residen solo en los individuos. Rechaza tesis de la mente grupal. Existe una psicología distinta que se produce dentro del grupo, en el cual se dan nuevas propiedades psicológicas que transforman cualitativamente la mente individual. El sujeto obra de manera distinta, grupo individualmente. No es fácil establecer una definición general de grupo, debido a que existen múltiples tipos de grupos. Las definiciones de grupo pueden agruparse en torno a tres factores. El primero, la identidad social compartida. El segundo, la interdependencia entre los miembros del grupo. Y la tercera, la estructura social y de roles que se genera dentro del grupo. Definiciones de grupo. Para que exista una identidad social compartida, no es necesaria la interacción entre los miembros del grupo o categoría, pero ejerce su influencia. Por ejemplo, podemos compartir la identidad de español, alumno de la UNED, etc., con otras personas sin conocerlas. La interdependencia de un grupo consistirá en un conjunto de personas que interactúan de forma regular, tienen vínculos afectivos, comparten un marco de referencia común y son interdependientes conductualmente. Levin y Maryland, 1994. Desde la estructura podemos definir un grupo como un sistema organizado de dos o más individuos que llevan a cabo una función, relaciones de rol entre sus miembros y un conjunto de normas que regulan la función. Estas definiciones no son incompatibles, simplemente señalan diferentes aspectos del mismo fenómeno. La influencia del grupo sobre los individuos. Influencia informativa. Cuando la persona quiere dar una respuesta correcta o adaptada a la realidad, pero es incapaz por sí mismo de encontrar con seguridad y es, por tanto, dependiente de la información que le aportan los demás. 4 ojos ven más que 2. El individuo considera a los otros como mediadores entre él y la realidad. Esta es la explicación de los resultados obtenidos en el experimento de Sheriff. Ante una situación ambigua, efecto de autocinético, los sujetos se apoyan en las percepciones de los otros para tomar su propia decisión. Influencia normativa.
El individuo se conforma a la opinión o norma del grupo como objeto de mantener unas buenas relaciones con los demás. El experimento de Asch sobre conformismo es un ejemplo de este tipo de influencia. Los sujetos adoptan la decisión de la mayoría, aunque eran conscientes de que dicha decisión estaba equivocada. La explicación del trabajo Newcomb también se basa en la influencia normativa. Fases por las que pasa un grupo. Primera, etapa de nacimiento, inicio o individual. Esta etapa, tanto como el dominio interpersonal como el dominio de trabajo, hay una marcada búsqueda de orientación e información. Características de esta etapa. Como los individuos no se conocen entre sí, la conducta de los miembros está centrada en el individualismo. No hay una estructura, entonces los miembros tratan de descubrir qué conductas serán aceptables en el grupo para determinar cuál será la estructura y cuáles sus límites. Los problemas latentes son generalmente problemas de inclusión. En el campo de las tareas, los miembros intentan identificar la tarea en términos de su propia experiencia y de las expectativas que lleva. Se preguntan, ¿cómo será utilizada la experiencia en grupo para el logro y éxito en la tarea? Segunda etapa, crecimiento e identificación con los miembros. Esta etapa se caracteriza por una toma de conciencia o interiorización. Los miembros empiezan a percibirse a sí mismos y a los otros de una manera definida. Se perfilan los aislados, los líderes, los conformistas, etc. Es decir, se definen roles. Los comportamientos en esta etapa son toma progresiva de conciencia, interiorización de la situación, se deja de centrar la conducta en sí mismo, mayor apertura hacia el exterior, tendencia a formar subgrupos. Y la tercera y última etapa, de maduración y de integración o etapa de coerción del grupo. En esta etapa existe un grado de atracción que los miembros sienten hacia el grupo y una conciencia del nosotros. El nosotros solo tiene un valor real en la medida que se respeta el yo individual. Los componentes en esta etapa son: se adquiere conciencia del nosotros y se destierra el yo, colaboración entre los miembros, pensamiento crítico claro y abierto, y aumento de eficacia y el rendimiento. Muy bien, estimados alumnos, espero que esta primera clase haya sido de su agrado. Gracias.